Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien, que hayan tenido muy buen día, que haya sido también un día bastante productivo. Quiero confirmar por acá si me están escuchando bien. ¿Tienen buen audio? Listo. Perfecto. Y también confirmar si pudieron descargar el ejercicio que tenemos pendiente para el día de hoy. Bueno, por acá al interno me dicen que sí. Bueno, los que me dicen no es porque no les descargó o porque aún no tienen el material. Ah, bueno, Maverick dice que ya tiene el material, pero que todavía no lo ha descargado. Listo. Entonces, ahora, dependiendo de... Sí, exacto, o sea, ahora las clases son gratis, todas las clases son gratis, pero ya el material es opcional y utilizamos en la clase el material porque la idea es profundizar también en casos clínicos. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar el caso eh, para las personas que de pronto ya pagaron, se los voy a enviar, entonces para que lo tengan muy presente. Para los que de pronto lo tienen y no les da, pues no les han entregado el enlace. Listo, entonces ahorita lo vamos a revisar. Pero recuerden que todas las clases son gratis, pero igual en las clases, es decir, la parte teórica es gratis. Ya la parte pues, de los casos clínicos sí es opcional, principalmente porque pues ya es algo más confidencial, ya es algo mucho más profundo. Ah, bueno, ya. Fernando ya lo pudo descargar. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy, con lo que estábamos entonces hablando hasta el final de la clase del día de ayer. Ayer estábamos hablando de la caja de Skinner. Mencionábamos que es un experimento, pues que empieza a demostrar cómo los animales pueden aprender a través de esas consecuencias de las acciones. Si ponía entonces Skinner, pues que de hecho es un experimento bastante famoso, una rata, un ratón blanco, en una caja, se llama de hecho la caja de Skinner, el experimento, y había un botón, había luces, había un altavoz y había también un alimento, que en este caso el alimento era la recompensa. ¿Cuál es la diferencia puntual entre condicionamiento clásico y el condicionamiento operante? Es que en el clásico, que era el que veíamos también ayer, el aprendizaje se da por una asociación de los estímulos. Es un aprendizaje asociativo principalmente, pero en el condicionamiento operante ya es un aprendizaje a través de las recompensas o más bien esas consecuencias, sean positivas o sean negativas, que se tienen. Entonces, ¿qué nos decía Skinner con este comportamiento que tenía la rata en el experimento de la caja? Él nos mencionaba que la rata tenía unas consecuencias que era entonces, pues, la comida, que era el reforzador, o que también había, pues, un suelo electrificado, que era el castigo como tal. Entonces, Skinner nos mencionaba que la idea es que el comportamiento se moldea con base en basándose en un comportamiento que estaba pasado. Otra cosa que es muy importante del condicionamiento operante es el proceso de condicionamiento que se produce en función de esas consecuencias posteriores a.
y que se basa en un comportamiento también voluntario de nuestro organismo, del individuo, mientras que en el comportamiento o en ese condicionamiento clásico, esos comportamientos son involuntarios, son pensamientos, son emociones y son sentimientos. Entonces, las respuestas del organismo están bajo el control del estímulo en el condicionamiento clásico, que veíamos entonces ayer. Pero con Skinner, en el condicionamiento operante, las conductas o las respuestas de una persona son controladas por la misma persona, por el mismo organismo. Y que también el organismo siempre tiene un papel activo, mientras que en el condicionamiento clásico, por lo que veíamos, pues el organismo desempeña un papel completamente pasivo. Sin embargo, tanto condicionamiento clásico que vimos como condicionamiento operante que terminamos de ver ayer y vamos a terminar el día de hoy, pues la idea es que también tengamos muy en cuenta que estas dos características, si bien se usa más el condicionamiento operante hoy en día en la práctica clínica, también como vimos en el caso que ayer les pude pasar eh, al chat, también tenemos condicionamiento clásico que es sumamente fundamental. Entonces, a partir de allí, de ese resumen, van a ver que siempre eh, a lo largo de la clase, pues veíamos cómo es ese condicionamiento clásico. Perdón, espera. Eso fue lo último que trabajamos, el experimento de la caja de Skinner. Vamos a ver entonces un video que nos va a reforzar un poco lo que fue la clase del día de ayer. Este es un resumen de lo que acabamos de ver, de lo que es toda la terapia cognitivo-conductual. Recuerden que es nuestra tercera clase, vamos muy bien de tiempo. Entonces nace en los años 50, nace como una ruptura en medio de pronto de la terapia más imperante para la época de los años 50, que era la terapia pues desde el modelo freudiano, desde el psicoanálisis, y que es muy eficaz y que influye en pues y que se ha extendido a lo largo del tiempo como una psicoterapia, esa terapia cognitivo-conductual, que ha tenido una evolución considerable. Hoy en día todavía sigue evolucionando, estamos en la tercera ola, la tercera generación, que de hecho pues para esos modelos vamos en este momento, en este módulo del día de hoy, y que no existe una teoría unificada, que hay un objetivo y es el cambio de conductas, cambio de pensamiento y esas características de pronto de comportamientos que son desadaptativos. Hablamos entonces del conductismo como una raíz epistemológica, donde fundamentos para ello es la reflexología rusa, que de hecho hablábamos un poco que la reflexología no es el mismo término que quizás hoy en día conocemos como la reflexología. Para hoy la reflexología tiene otra definición completamente diferente a lo que de pronto era en ese entonces. La reflexología de aquel entonces era más centrada en lo que son los reflejos, el estudio de los reflejos. Hoy tiene otra definición y que estaba entonces con el estudio de Pavlov, que de hecho Pavlov pues era un discípulo, fue un discípulo y que ya empezó a generar el modelo del condicionamiento clásico. Luego tenemos el conexionismo con la ley del efecto, la ley del aprendizaje y la ley de la repetición con Tordine. Luego tenemos el conductismo, un conductismo muy de Watson, con una conducta manifiesta en los experimentos animales. Luego los neoconductistas, que de hecho siguen siendo bastante radicales, aunque ya los neoconductistas colocaban una característica mediacional en el comportamiento. Y tenemos el condicionamiento operante con Skinner, que de hecho Skinner, entonces, de allí, con Skinner parte a generarse los modelos, esa parte de la primera ola o la primera generación. Esta parte del análisis experimental de la conducta es fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque a partir de aquí es donde nosotros tenemos como una línea base para hacer como para analizar, valga la redundancia, cómo es el comportamiento de la persona, para qué le sirve el comportamiento a una persona.
Ahora vámonos a ir un poco a lo que son los modelos en terapia cognitivo-conductual. Este modelo o este módulo que sigue es allí donde vamos a profundizar muchísimo más. Pero entonces, como sé que también muchas personas de pronto no o apenas están entrando, adentrándose en el tema de la terapia cognitivo-conductual, les interesa o apenas están en ese proceso formativo, antes de entrar a lo que son las tres generaciones, vamos a ir a vernos un video que de hecho ya se los voy incluso a pasar al chat sobre la introducción de esas tres generaciones. Le llaman las tres generaciones o de hecho también le llaman las olas o modelos de terapia cognitivo-conductual. Una introducción a lo que fueron o lo que son las tres generaciones de terapias cognitivo-conductuales. Por acá al chat de Zoom les voy a compartir el enlace de este video. Entonces, vamos a ver esas tres generaciones. Lo primero que debemos tener en cuenta es que a nivel general solo tenemos tres generaciones. Se ha dicho que hemos estado en una cuarta generación. Sin embargo, para que exista una nueva generación hay que romper el paradigma de pronto del anterior. Y así han sido sucesivamente. La segunda generación rompió con ciertos esquemas o con ciertos paradigmas de la primera ola, la segunda, la tercera ola, lo primero. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que esas tres generaciones han propuesto unos modelos sumamente indispensables. En terapia cognitivo-conductual, la primera ola o la primera generación de modelos se refiere a un enfoque muy conductista, desde el conductismo clásico, desde el conductismo también operante, y que se desarrolla en esas primeras décadas del siglo XX. Las bases de esas terapias o las bases de estos modelos van a provenir de dos personas que son fundamentales y que de hecho ya revisamos. Por eso es tan importante entender las raíces. Condicionamiento clásico con Pablo, condicionamiento operante con Skinner. ¿Cuáles son las primeras características o las características generales de la primera ola o la primera generación? Algo antes de adentrarme un poco más en lo que son las olas o las generaciones, es que el surgimiento de una identidad conceptual de la terapia de conducta tiene que ver con una referencia más geográfica, con los autores, para su desarrollo, para que puedan tener una buena identidad conceptual y que esto ya permite tener una mayor claridad sobre el origen de la terapia cognitivo-conductual con un enfoque terapéutico, con una identidad que es única. La primera generación ya es el surgimiento como tal de la terapia de estos tres olas o las tres generaciones terapéuticas, estos tres modelos, si bien muchas de las técnicas y de las terapias aplicadas han ido permaneciendo desde que las terapias de conducta
o de modificación conductual hicieran su primera aparición, esta terapia de conducta no ha dejado de ir evolucionando con el tiempo. ¿En pos de qué? En pos siempre de mejorar la efectividad, en pos de comprender esos procesos mentales, esos procesos también conductuales en los que se trabaja. Entonces, hasta el momento se puede hablar también de un total de tres grandes olas, tres grandes generaciones que han sucedido en el tiempo y que ninguna predomina como tal en la otra. Todas son importantes, solamente que tienen un enfoque muy diferente. Vamos entonces a continuar con esta, con la primera ola o la primera generación. Esos primeros modelos, la metodología de la primera ola son más, como les mencionaba, terapias conductistas. El principal problema del conductismo es que, aunque reconoce sí la existencia de un elemento intermedio entre un estímulo y una respuesta, como el condicionamiento operante que veíamos, que hay una parte intermediaria, debido de pronto a esa falta de datos empíricos, desde un punto que de pronto era obviado, el cerebro o el ser humano era considerado como una caja negra que era completamente inexplorable. Entonces, por estos motivos, con el tiempo surge otra corriente que intentó de pronto suplir estas creencias de este modelo. Eh, este grupo de terapias que vamos a ver, o más bien de estrategias de intervención o de modelos de intervención, se van a caracterizar por ser las primeras aproximaciones que ese enfoque cognitivo-conductual empieza a empieza a realizar, empieza a tener. Y que nacen con un objetivo de modificar ese comportamiento humano, nacen a principios, como les mencionaba, de ese siglo 50, perdón, de ese siglo 20. Y algunos de los autores que ya influyeron son los que vimos anteriormente, con Thorndike, con Pavlov, con Watson, con Skinner. Si ven estos autores que les menciono, no todos van a aparecer como en esa generación o en esa parte de los modelos, sí son fundamentales para poder comprender lo que es el modelo de la primera generación. Estos son los tres principales exponentes. Pero para que estos tres, Skinner, Eysenck y Wolf en Sudáfrica, Einstein en Inglaterra y Skinner en Estados Unidos, para que ellos pudieran formular sus teorías, debía haber la aparición o tenían que tener, digamos, eh, unos maestros que fue Watson, Pavlov, Thorndike, ¿sí? Que fueron los que vimos aquí. Entonces, recuerden que en ese módulo primero, el primer módulo que vimos, cuando se revisó el surgimiento del modelo cognitivo-conductual, se habló de los supuestos teóricos que propusieron dichos autores. Supuestos teóricos que fueron la piedra angular para desarrollar la primera generación. Entonces, el interés principal radicaba en un interés por entender el aprendizaje de las personas, estudiar la forma de cómo había mecanismos que facilitaban el desarrollo de nuevos comportamientos, de nuevas habilidades, y que luego ya se empezó a avanzar, ya se recolectaron más observaciones, no solamente en laboratorios, por ejemplo, con Watson, con Pablo, con Skinner, sino que ya se llevó a la práctica clínica. La primera generación rompe con un modelo, es la primera ruptura que hay en la historia de la psicología, rompe con ese modelo freudiano, modelo muy psicoanalítico, que nacía entonces en un momento de la historia donde el contexto sociopolítico, el contexto social, socioeconómico necesitaba otro enfoque diferente. De allí entonces surge un cambio en esos conflictos inconscientes y ya se empieza a trabajar con lo que es la conducta observacional. Estos tres grandes autores marcan un hito importante. Una característica, o bueno, varias características de lo que es la primera ola es que es un enfoque de la conducta observable. Se va a centrar en modificar conductas que para el paciente son conductas problemáticas sin considerar de pronto tan a fondo como lo que vamos a ver en la segunda generación, porque la segunda generación de terapias son muy cognitivas, esas son un poco más, más conductuales, sin embargo, se van a complementar. No quiere decir que si yo me baso en los modelos de primera generación, no puedo usar o son mutuamente excluyentes con los de segunda generación, para nada, al contrario, se complementan. Porque de hecho, como vimos ayer en el caso que les compartí por el chat,
que era de Sofía, a la persona que le tenía que, pues es una paciente ya que en ese entonces tenía 30 años, ella tuvo un evento muy catastrófico pues en un ascensor, se hace una reestructuración cognitiva, pero también se hace una parte muy de condicionamiento. Entonces se van a complementar. Otra característica de estos tres es que hay un principio del aprendizaje, es decir, se aplica técnicas basadas en el condicionamiento clásico, en ese condicionamiento operante, para modificar la conducta del paciente y con intervenciones directas. ¿Cómo hace que intervenciones directas? Se usaron estrategias como las técnicas de exposición, la técnica que, bueno, de hecho transversaliza varias otras técnicas, que es el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, la desensibilización sistemática que marca aquí Wolf un, un inicio sumamente fuerte, incluso para las terapias de exposición, entre otros. Entonces, entre unos ejemplos de las técnicas contextuales, pues desde la primera ola o la primera generación, que de hecho son las que vamos a entrar a conocer en el módulo 3, ese es el módulo 2, siempre partiendo de lo macro a lo micro, vamos a ver la desensibilización sistemática para tratar las fobias, un condicionamiento operante, con ese uso de refuerzos y castigos para moldear la conducta y las terapias de exposición para los trastornos de ansiedad. Vamos a iniciar con Wolf. Wolf empieza a tener un surgimiento en Sudáfrica. Algo fundamental para tener en cuenta es que estos tres, tanto Wolf, Einstein y Skinner, pues no estaban, digamos, en comunicación. Ambos, de hecho, pues eso llama la atención en la primera ola, la primera generación, porque ninguno de ellos se puso en contacto con el otro, pues no había, digamos, una facilidad como la que existe ahora para poder desarrollar sus teorías. Lo hicieron en paralelo, aunque sin comunicación. De allí surge entonces esta primera generación, el primer exponente, aunque no es el más importante, yo creería que los tres son sumamente importantes, es el modelo que nos propone Wolf. Wolf nos da un entrenamiento en asertividad, es decir, Wolf fue un psiquiatra, pues de hecho era psiquiatra y tenía un modelo pues de pronto muy diferente a lo que hoy en día se conoce, pero es una de las figuras claves en esa terapia de modificación de conducta, y el mayor aporte que él tuvo fue la desensibilización sistemática, que hoy en día es una técnica que está basada en ese condicionamiento clásico y que se usa principalmente en el tratamiento de fobias, en los trastornos de ansiedad. ¿En qué consiste esa desensibilización sistemática? Es un procedimiento terapéutico que lo que hace es que se expone al paciente gradualmente a un estímulo temido mientras utiliza técnicas de relajación para reducir esa respuesta de ansiedad. De hecho, Wolf sigue usando esos principios del aprendizaje, como les mencionó, es condicionamiento puro, y que él menciona algo y es un principio de la inhibición recíproca. Para la época de Wolf, que eran los años 50, quizás el modelo teórico que él inicia no fue el mejor. De hecho, esa inhibición recíproca luego se, se debilita la teoría que nos propone Wolf. Más adelante les voy a explicar por qué tiene, digamos, un componente más fisiológico. Y Wolf usa esa relajación como una respuesta que es incompatible con la ansiedad en humanos. Entonces, ¿qué mencionaba él o en qué quería basarse? Él quería basarse en un entrenamiento en asertividad. Mencionaba que la idea era buscar respuestas que son antagónicas o respuestas que pueden ser incompatibles con una sensación en la persona de ansiedad y con ello reducir la ansiedad. Es decir, para él no había cómo, no había una compatibilidad entre una persona que era ansiosa con la relajación. Para él estos dos nunca podían dar. Ansiedad y relajación nunca se vinculaban según lo que proponía Wolf. Entonces, este modelo de respuestas antagónicas es un entrenamiento en asertividad. Empezó a mencionar que nunca se puede manifestar en un ser humano, en un paciente, agresividad, irritación, ira, al mismo tiempo, en el mismo momento que un paciente está teniendo conductas asertivas. Y para él asertivas era esa parte más de la relajación. Entonces,
La idea que él nos propone es una exposición gradual y no una exposición directa, a diferencia de pronto de una técnica de exposición en vivo, donde es directamente con el estímulo ansiógeno, o a través de la inundación, donde tú no estás, de esas técnicas de exposición no se pone o no hay una respuesta antagónica, es vinculando el paciente solamente con el estímulo ansiógeno sin esa inhibición recíproca que nos propone Wolf. Debemos diferenciar muy bien lo que es terapia de exposición y de sensibilización sistemática, porque ambas se parecen en muchas cosas, pues en muchas prácticas clínicas, pero que no son iguales, dado que la desensibilización utiliza esa inhibición recíproca, mientras la terapia de exposición no lo hace. Entonces empezó a desarrollar todo un protocolo de intervención con esa exposición gradual, nunca exposición directa, y había una jerarquía del estímulo ansiógeno. Esa desensibilización sistemática para la ansiedad, bueno, no solo para la ansiedad, también el miedo, para la fobia, representa todo el comienzo de la terapia cognitiva moderna, perdón, de la terapia conductual moderna. Entonces, él mencionaba que lo primero que se debía hacer era un entrenamiento al paciente en qué, en relajación. Que la idea era controlar, que el paciente lograra controlar esa respuesta de activación a nivel fisiológico que se daba cuando, por ejemplo, tenemos una fobia o tenemos miedo, pues el miedo es un componente también fisiológico que nos dice que hay que huir de eso porque es algo peligroso. Pero entonces en la fobia, ¿qué pasa? Es una respuesta completamente irracional y hay una relación autogénica, una relación también fisiológica, y él mencionaba que había que jerarquizar la ansiedad de los pacientes. ¿Cómo así que hacer una jerarquía? Era ordenar situaciones que para el paciente generaban ansiedad de lo mínimo a lo máximo, que el paciente comenzara de lo que le generaba menos ansiedad hasta llegar al punto máximo de ansiedad. Entonces, un ejemplo con la paciente que de pronto veíamos ayer, que era una paciente que le tenía fobia, que le tenía pánico, realmente, pues Sofía, aunque es un nombre pues ficticio, por confidencialidad, ella, para ella hablar de un ascensor era algo sumamente fóbico, incluso como vieron en el caso de ayer que les pasé, pues ella tenía ataques de pánico, pues una ansiedad paroxística. Entonces, claro, lo que se debe hacer es mostrarle, por ejemplo, a, a Sofía, a hablar de ascensores, luego pasar a ver imágenes de ascensores, por ejemplo, y luego ya en una jerarquía mucho más alta, hablar o incluso estar dentro de un ascensor. Entonces, siempre en la desensibilización sistemática hay una jerarquía de ansiedad y ahí es donde está el proceso de desensibilización, que es presentar poco a poco, presentar de manera gradual las situaciones que para el paciente generan ansiedad, generan una respuesta ansiosa. Eso es más que todo una historia del por qué surge esta implicación de la desensibilización sistemática. No me voy a detener acá, porque la idea es que nos centremos en el modelo, pero que igual la historia también es importante. Entonces, en aquel entonces, pues de Wolf, la intervención que se realizaba en los soldados era de pronto muy inestable. Entonces, Wolf lo que hace es cambiar el rumbo de los intereses profesionales del modelo de salud de la época y empezó a trabajar en una modificación conductual con esas técnicas recíprocas de inhibición, concretamente esta que les estoy mencionando, que es la desensibilización sistemática. Esa técnica de inhibición es aprender una respuesta que para Wolf era una respuesta adecuada, pues que lo que iba a hacer es que no iba a permitir que el paciente tuviera ansiedad, es una respuesta incompatible, esa relajación es incompatible. Entonces de ahí sí surge la desensibilización sistemática. Wolf hace muchas aportaciones, pero la primera de ellas es la desensibilización. Empieza a decir que lo que se busca con la relajación es que se inhiba la ansiedad de esas situaciones y que se rompa ese vínculo de aprendizaje asociativo, igual a, recordemos que estamos también en ese condicionamiento operante entre el estrés, pues entre ese estímulo ansiógeno y la respuesta que genera en el paciente. Entonces, ¿en qué consiste la desensibilización?
Consiste en que se aplica una jerarquía de estímulos estresantes para el paciente. El mismo paciente es quien nos dice o evoca esos estímulos. El paciente es quien no, pues nos guía a nosotros, quien más sabe que el mismo paciente que le genera ansiedad. Entonces, el paciente hace una exposición, puede ser en imaginación, puede ser en realidad virtual, ya con muchas técnicas de realidad virtual, o incluso en algunos casos en vivo, de ese estímulo ansiógeno para el paciente. Es decir, paciente y terapeuta van a diagramar en conjunto todas las situaciones ansiógenas de lo mínimo a lo máximo a las cuales el paciente pues les tiene menos miedo hasta las que les tiene sumamente miedo. Entonces, eh, no hay un límite de pasos o no hay un límite de jerarquías, como pueden ser cuatro, pueden ser seis, como pueden ser seis, pueden ser 10. Es decir, el que hace ese diagrama es terapeuta-paciente, según lo que consideren y según también el proceso terapéutico que se esté llevando. Entonces, una de las aportaciones de Wall era eso, era el tratamiento contra la ansiedad. Empieza entonces a hablar que una persona no es capaz de ser agresiva, no es capaz de experimentar sentimientos de frustración o de irritación o incluso de ira, al mismo tiempo que está teniendo un sentimiento o más bien una conducta asertiva, que recordemos, para él asertiva era el componente de relajación. Veamos entonces los tres pasos, o más bien esas tres etapas del protocolo de civilización sistemática que nos propone Wolf. Wolf nos dice que solo hay tres pasos. De hecho, la sensibilización sistemática, aunque parece muy simple, no lo es tanto. El primer paso es que, bueno, tenemos unas fases del proceso. Lo primero es el entrenamiento en relajación. El paciente debe aprender, más bien es el terapeuta quien enseña al paciente esas técnicas de relajación, como la relajación progresiva de Jacobson o la respiración diafragmática, una jerarquía luego de ansiedad. Lo primero es que sí es muy importante tener en cuenta que si el paciente no comprende el primer paso, no podemos pasar al segundo paso. Hay personas que de pronto no son tan, eh, no se van a beneficiar tanto de la desensibilización sistemática porque a veces las personas no dominan bien la relajación. La relajación no es tan fácil de dominar, de hecho, requiere mucho control mental. Entonces, como es la primera etapa, sin esta etapa no podemos pasar al segundo paso y mucho menos al tercer paso. Luego tenemos el segundo paso, que es crear una jerarquía de ansiedades. Acá se elabora, se diseña una lista de situaciones que estén relacionadas con el miedo, que estén ordenadas de menor a mayor intensidad. Entonces, durante esa segunda etapa, siempre se debe elaborar en compañía del paciente toda esa serie de situaciones, de contextos o incluso de objetos que al paciente generen ansiedad, como les menciono, de lo mínimo a lo máximo, de menor grado a mayor grado. Y posterior ya se hace esa exposición gradual, que ya es como tal la aplicación de la desensibilización sistemática. Es decir, se expone al paciente de manera progresiva, de manera sucesiva, a cada situación de la jerarquía que en el segundo paso ya hemos realizado, ya hemos diseñado. Mientras se usa la relajación para reducir la ansiedad, mientras se vuelve y se usa este paso, este, este primer paso. Entonces acá se empieza con lo de menor grado hasta lo de mayor grado. Un ejemplo, por ejemplo, en la vida cotidiana, es la fobia a las arañas, que de hecho, pues la aracnofobia es muy común y que, pues, como motivo de consulta en fobia es bastante frecuente. Lo primero, un ejemplo para que lo tengamos claro. Lo primero que podríamos hacer es, el paciente entonces llega con el motivo de consulta amplio, ¿cierto? El primer paso es entrenarlo, el segundo entonces hacer la jerarquía de las ansiedades. ¿Cómo podría ser una jerarquía de ansiedades en esa aracnofobia? Lo primero es relajación muscular, ¿cierto? Lo segundo es imaginar una araña pequeña, que es una ansiedad de bajo nivel, genera en el paciente una baja respuesta a nivel psicofisiológica. Un tercer paso podría ser ver una araña
en una revista o en el mismo celular o en el mismo computador de, pues, una fotografía de una araña como tercer paso. Ahí ya vamos con cuatro pasos. El cuarto paso es observar una araña real, pero a distancia, a una distancia prudente. Puede ser incluso en un terrario. Luego acercarse a esa araña y luego llegar a tocar a la araña, que ya sería el nivel máximo de exposición. Recuerden que siempre cuando se presenta esta jerarquía de ansiedades, el paciente siempre va a estar en función de la relajación. Nunca se puede llegar a un paso, por ejemplo, observar una araña en un terrario sin llegar a esa relajación muscular de Jacobson, que es el ejemplo que les estoy dando. Aunque puede ser cualquier tipo o técnica de relajación de Jacobson, la técnica de Will, que todas esas técnicas las vamos a ver pues en el tercer módulo. Y luego ya llegar a tocar la araña, siempre con ese estímulo pues de relajación, siempre partiendo de esta parte de de la relajación. Entonces, a medida que el paciente avanza en la magnitud, eh, pues sin experimentar de pronto esa ansiedad intensa, se considera que ya ha superado esa parte del estímulo fóbico. Antes de entrar al caso clínico, que es el que yo quiero entonces que trabajemos el día de hoy, vamos a ver una conclusión de lo que es la desensibilización sistemática. Esta desensibilización sistemática la vamos a volver a trabajar en el módulo número 3. Les voy a compartir el enlace del video que acabamos de observar. Por acá por el chat. Recuerden que el primero que les mandé, que fue a eso de las 10:49 hora colombiana, fue de, del primer video que vimos, que fue la introducción a los modelos. Ya este video que les estoy enviando es específicamente de la desensibilización sistemática. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos al material opcional. Es la primera vez entonces que lo vamos a utilizar como tal. Les voy entonces a explicar la guía de cómo utilizar. Vamos a irnos, las personas que tienen el material, acá. Entonces tenemos esta carpeta, Diploma en Terapia Cognitivo-Conductual. Acá están todos los módulos. Recuerden que el cuestionario todavía no lo vamos a realizar. Ese cuestionario autoevaluativo yo se los envío por acá mismo por el chat para que estén muy pendientes. Terminando o faltando 2 días para terminar la clase. Nos vamos a ir a ejercicios prácticos. En ejercicios prácticos, como ya sabemos, hay muchísimos ejercicios de técnicas y de modelos que les voy a ir subiendo, pues de hecho, conforme vamos avanzando. Entonces, estos son los iniciales, igual los van a tener todos ustedes, los que tengan el material, y nos vamos acá, a caso clínico de sensibilización sistemática en una fobia específica. Entonces, acá tenemos varios casos. Un caso que es el caso clínico que vamos a utilizar, ese es el ejercicio, pero denme un segundo lo descargo para que ustedes lo puedan visualizar. Tenemos uno, que es el caso clínico, que es del aula. Tenemos entonces otro, que es un ejercicio de sensibilización sistemática, que es otro caso. Entonces, no nos vamos a ir al caso anterior que les mostré, sino a este ejercicio clínico, porque el caso anterior, es decir, el de Laura, ese que dice ejercicio de sensibilización sistemática, caso clínico, que de hecho ahí está también la solución del caso, lo vamos a trabajar luego, cuando estemos viendo puntualmente la técnica de sensibilización sistemática. Ahora vamos de lo general a lo particular.
Este todavía no. ¿Cómo lo van a diferenciar? Por el nombre y porque acá hay unas preguntas para que ustedes puedan hacer, pero eso es posterior, cuando ya tengamos de pronto mayor avance en el diplomado. Nos vamos a ir a este. Se llama así: ejercicio clínico de desensibilización sistemática. Es este que les estoy generando, lo abren y tenemos el siguiente texto. Es un ejercicio que muestra, obviamente se cambia toda la parte, pues por la seguridad del paciente, se cambian los nombres, se cambia todos los, pues, los objetivos, pero está basado en la metodología. ¿Cuáles son los objetivos del ejercicio? Reducir la ansiedad ante estímulos ansiógenos en un paciente, pues ante estímulos fóbicos, enseñar a fortalecer técnicas de relajación para controlar la ansiedad, facilitar una exposición gradual. Eso es un ejercicio clínico, ¿sí? Es más bien una guía que, que les doy para que lo puedan tener. Entonces, es una guía basada en una paciente real. Esos son los tres objetivos terapéuticos. Los datos del paciente, entonces era María, 30 años, fobia a las arañas, como el caso que les mencioné hace un rato. Entonces tenemos estos tres pasos. Basándonos en estos tres pasos es que se realizó esta parte de acá. Entonces, ¿cuáles son los datos del paciente? María, 30 años, fobia a las arañas, una aracnofobia, ansiedad intensa, ella tenía pensamientos catastróficos, evitación en lugares donde podrían encontrarse arañas, ella todo el tiempo estaba pensando, todo el tiempo estaba rumiando. eh, mm, Maravilloso, Fabio, maravilloso, súper bueno ese video me encanta. Bueno, la verdad, te felicito. Ese video siempre, siempre lo coloco porque creo que es un video que recopila muy bien el proceso de lo que es la, pues todo el proceso de la, me sentí orgullosa, la verdad, del, del ámbito de la historia. Maravilloso, muy, muy buen video. Realmente tratas de generar muy bien, pues como un resumen. No sé, eres colombiano, ¿cierto, Fabio? Por el acento, no sé. La verdad, felicitaciones. Bueno, entonces, eh, sí, ese se los voy a pasar. Sé que de pronto no todos tienen el material, ese se los voy a pasar, pero saben que a partir de, pues de este, aunque eso se los voy a como pasar, igual saben que a partir de hoy sí vamos a usar el material opcional. Sin embargo, se los voy a pasar, pues porque sé que muchos de pronto no tienen el, el qué, el material. Denme un segundo, lo descargo. Lo voy a descargar y saben que lo tienen en el chat. Denme un segundo, se los descargo para que entonces lo podamos trabajar y ustedes lo puedan continuar. Igual saben que, eh, listo. Igual saben que el resto sí está todo en el material opcional. Les voy a pasar este por lo que yo les había mencionado. Sé que de pronto muchos no tienen como el material opcional. Entonces, este es el ejercicio del que estamos hablando. Esperen que carguen el chat, me avisan cuando les llegue. Me dicen por favor si ya les llegó el ejercicio. Ya llegó. Y lo pueden abrir, les abre. Sí, les abre. Bueno, entonces creo que ya les abre, ¿cierto? Entonces, este es el mismo que yo les estoy mostrando. Este de acá, de sensibilización sistemática. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental es que era una fobia a las arañas.
Este siempre es la fase del ejercicio, siempre, siempre es la entrevista clínica. De la entrevista clínica es donde incluso nosotros como terapeutas podemos sacar la información de los estímulos fóbicos, qué situaciones evita, qué síntomas físicos evita, perdón, qué síntomas físicos tiene, cómo son las emociones de la paciente. E incluso en la entrevista clínica, aunque pues puntualmente no lo dice Wolf en el modelo de sensibilización, si nos menciona o si nos dice algo sumamente importante y es que cuáles son esos pensamientos automáticos o incluso esas distorsiones cognitivas o pensamientos irracionales que tiene la paciente en el momento, desde la entrevista clínica. Luego se hace una medición de la ansiedad. A mí, en el caso me gusta usar también una técnica de pronto muy subjetiva, que es de 0 a 10 en la escala de la ansiedad, pero también utilizo pruebas específicas para medir la ansiedad de la paciente o autoinformes. Entonces, ¿qué se hace? Un entrenamiento en técnicas de relajación. Esto fue lo que se hizo y estas fueron las técnicas propuestas. Lo primero, respiración profunda, inhalar lenta y profundamente, sosteniendo. Es importantísimo esto. A veces los pacientes tienen una limitante. eh, eh, ¿Por qué? Porque no todos los pacientes son capaces de respirar. No todos los pacientes hacen una buena respiración, entonces es entrenarlos en respiración, no es una respiración por la boca, es una respiración nasal, es una respiración diafragmática, no es una respiración a veces hay pacientes que respiran mal. Entonces, en esas técnicas de respiración es enseñarles a respirar. De hecho, por ejemplo, ya para una buena respiración o una técnica o de la caja 4x4 esa respiración profunda incluso nos lleva tiempo mientras entrenamos al paciente. ¿En qué pacientes, por ejemplo, esa técnica de la desensibilización sistemática no funciona? En unas personas con dificultades para respirar o, por ejemplo, pacientes con trastornos psicóticos también o un deterioro cognitivo ya muy severo, porque la persona tiene dificultades para seguir esa instrucción de la respiración, esa concentración en la respiración y no va a tener una buena adherencia al tratamiento. Entonces, lo primero es eso, ¿cierto? Son opciones, relajación muscular progresiva, donde se hace entonces una contracción de la relajación sistemática de esos grupos musculares. Esto lo vamos a profundizar más en la parte 3 por eso siempre, o por eso les mencionaba que este es apenas el caso clínico práctico de ejercicio, pero que vamos a mirar también, ya cuando entremos puntualmente a la técnica, cómo es este proceso de las técnicas de relajación. El objetivo era que María practicara y dominara las técnicas en sesiones controladas hasta que podía inducir un estado de relajación. Un dato es que fue difícil en María, principalmente porque María no tenía una buena capacidad respiratoria, entonces fue, digamos, un caso largo. Otro dato es que en el caso, y también en personas con muy baja motivación, hay pacientes que tienen muy baja motivación, hay pacientes que van, pero que son muy inmediatistas, quieren de pronto ya quitar la fobia rápido, y lo central en la desensibilización sistemática es paciencia, ¿cierto? Porque es una jerarquía y no es de la noche a la mañana. Entonces, pacientes con baja motivación o con muy poca adherencia al tratamiento, pues son personas que de pronto no se van a ver tan beneficiadas. Entonces, si el paciente no está dispuesto a seguir las indicaciones o abandonan la, la terapia cuando se siente muy incómodo, porque de hecho en la desensibilización sistemática, aunque no pasa tanto como en la terapia de exposición, en la terapia de exposición si el paciente se siente sumamente incómodo, pues el paciente muchas veces abandona y no va a ser efectiva. Entonces con María pasó algo y es que ella al principio, aunque se le explicó mucho que era necesario pues hacer, digamos, una parte de ansiedad. Ella tenía bueno, y otra cosa que, bueno, María es un caso importante. No solamente tenía una fobia específica a las arañas, sino que también tenía otros componentes, pues, diferentes. Entonces era una paciente de pronto muy difícil. Al final, sí fue una paciente que tuvo buena adherencia, igual se entrenó en estas tres. No fue una sola, fue una de estas tres.
¿En qué otros pacientes no funciona la desensibilización sistemática? En los pacientes que tienen dificultades, por ejemplo, en la imaginación. ¿Por qué? Porque necesitamos una visualización guiada. Entonces, un paciente con deterioro cognitivo severo, incluso con pacientes con trastornos psicóticos, pues si la persona tiene dificultades para distinguir la realidad de la imaginación, esa desensibilización sistemática puede ser sumamente ineficaz y de hecho va a ser contraproducente o incluso confusa. Era algo que me preguntaban, de hecho, en el primer día de clase, si la terapia cognitivo-conductual funciona en pacientes eh, con esquizofrenia. Yo les mencionaba, sí, funciona, pero ya el paciente debe estar estabilizado con un tratamiento farmacológico, pues para que pueda funcionar muchas técnicas. Entonces, sí, el paciente debe tener eso, una visualización guiada, una buena capacidad para imaginar escenas calmantes y seguras. Eso quiere decir que pues no a todos los pacientes les va a beneficiar la desensibilización, sino que sería más, más benéfico para ellos de pronto otra técnica, porque de hecho no es la única técnica o el único modelo. Y en pacientes que de pronto tienen una ansiedad generalizada muy severa, y eso suena de pronto un poco contraproducente, tampoco es bueno de la desensibilización sistemática. En los casos de pacientes que tienen una ansiedad severa, pero una ansiedad pues generalizada, pues la ansiedad, como sabemos, hay tipos de ansiedad. Entonces, en estos casos, la ansiedad no está ligada a estímulos específicos, sino que es generalizada, lo que va a ser muy difícil realizar esas jerarquías que yo les menciono que son indispensables en la desensibilización sistemática, lo cual entonces va a ser muy difícil tratar con la ADS, con la desensibilización. Se recomienda en esa ansiedad generalizada severa, pues primero trabajar en la relajación emocional, ¿sí? Perdón, en la regulación emocional. Y luego el manejo de esa ansiedad general. Entonces, con pacientes que beneficia muchísimo esta parte de la desensibilización sistemática, pues pacientes con una fobia específica. La elaboración de la jerarquía de los estímulos. Entonces, ¿cómo fue? Primero, pues con la paciente se hizo toda la jerarquía, se construyó la jerarquía. De hecho, pues eh, tenía mucha fobia a las arañas, entonces para ella cualquier cosa de hablar de arañas fue algo, pues, difícil, pero se llegó a esa conclusión. En el nivel uno era ver imágenes estáticas de una araña pues, en un folleto, pues en un álbum de fotos. Luego ya se observó videos muy cortos de internet de arañas, muy pequeñas de hecho. Luego en el nivel 3 ya ella empezó a ver la araña en un acuario, pues en un terrario, estaba contenida la araña. Entonces, ¿qué pasa en la fobia específica? Hay pensamientos irracionales y que son automáticos y que en muchos casos, pues por no decir que en todos, el paciente no lo controla. Es decir, un paciente fóbico, un paciente con una fobia específica, en ese caso, pues la paciente que tenía una aracnofobia, ella incluso sabiendo que la araña estaba dentro de un cristal, que la araña no tiene la fuerza suficiente para romper el vidrio y atacarla, como podría ser de pronto otro tipo de, de animales, ella aún así tenía un miedo exacerbado. Entonces, ahí es donde está también, por ejemplo, una combinación de desensibilización sistemática con esa inhibición recíproca, pero también en una reestructuración cognitiva con esos pensamientos automáticos que vienen de golpe en los pacientes fóbicos. Luego, ¿qué se hizo? Observar una araña en una habitación con el terapeuta presente. Con ella siempre estuvimos presentes, de hecho, siempre se debe velar por la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque en estas técnicas hay es muy frecuente que al paciente, incluso esto debe estar en el consentimiento informado, en el modelo de consentimiento informado, si se va a aplicar la desensibilización sistemática o cualquier técnica de exposición y cualquier técnica de hecho, siempre se debe informar al paciente que es posible que tenga unas contraindicaciones. ¿Cuáles? Pues una ansiedad paroxística o un ataque de pánico. Ella tuvo ataques de pánico, de hecho, sobre todo en este nivel, en los otros no, pero en este nivel sí tuvo ataques de pánico. Luego tenemos en el nivel 5 ya, ella tuvo un contacto visual, ya se acercó a la araña en el entorno controlado.
en el terrario que ya estaba supervisado. Luego ya fue el proceso de sensibilización. Miren que todo esto es esto. Siempre se debe organizar. Estos tres pasos que a simple vista parecen lo más sencillo del mundo, no lo son tanto, ya cuando lo ponemos a un contexto o a una paciente real. Lo primero es que es el inicio del estímulo de menor ansiedad, ¿sí? Entonces se expuso a María a ver una araña, eso ya es como más, eh, más puntual. Entonces siempre se informa su nivel de ansiedad, la paciente siempre reporta, pues dice el nivel de ansiedad que tiene, y si se mantiene elevado, se repite la exposición del primer nivel hasta ya tener una disminución significativa. Luego el mantenimiento de la exposición. En cada sesión se incluye varias repeticiones del estímulo seleccionado y se asegura que esa respuesta de ansiedad que va a tener la paciente disminuya antes de avanzar. Eso sí es muy importante, que creo que no se los había mencionado, es que nosotros no podemos, por ejemplo, pasar del nivel 2 si la paciente todavía tiene un nivel subjetivo de ansiedad en un 10. Es disminuir la ansiedad. Por eso es de sensibilización sistemática. Cada nivel debe tener una respuesta de ansiedad menor cada vez más, si no, se repite la, la acción. Luego se hace un avance gradual. Entonces, una vez que ya María empezó a alcanzar pues un estímulo de pronto ansiógeno o más bien una ansiedad muy manejable, seguía teniendo ansiedad, pero pues ya era muy manejable, ya se sigue o se continúa al segundo nivel de jerarquía. Siempre se debe repetir, siempre se debe asegurar que el paciente esté bien, que se sienta cómodo, es decir, se siente incómodo porque es una exposición a un estímulo que no quiere, que no le gusta, pero siempre buscando o partiendo de la seguridad del paciente. Monitoreo y retroalimentación, siempre registrar en un diario o una ficha clínica nosotros la valoración de la ansiedad en cada nivel de exposición. De hecho, esto también lo pueden encontrar en el material, lo que es el modelo de ficha clínica de la valoración de ansiedad en los pacientes. Una evaluación y el seguimiento. Entonces, un registro progresivo, siempre revisión periódica, una terapia de reforzadores. Entonces, en sesiones posteriores lo que se hizo fue pues practicar la exposición con estímulos reales en contextos controlados por nosotros como terapeutas y ya reducir la ansiedad. Pues las conclusiones y las recomendaciones, la práctica clínica, siempre importancia del ritmo personalizado, como con algunos pacientes nos podemos demorar, un ejemplo, 6 sesiones, con otros nos podemos llevar 10, 12, 11, eso depende mucho del ritmo del paciente, porque hay pacientes que tienen una ansiedad tan arraigada que no podemos pasar, supongamos, del nivel 3 al nivel 4, porque siempre debe haber un monitoreo de los síntomas. Entonces, siempre la ficha técnica, ¿cierto? Acá en la ficha técnica buscamos un registro de la eficacia de la técnica que estamos teniendo. eh, También, pues, esa importancia del ritmo personalizado, cada paciente tiene su ritmo y la práctica continua. Entonces, la idea es que el paciente no es que ya llegó al nivel 5 si era el último 5 y pues el último nivel y ya, se va. No. Siempre se debe, porque de hecho hay muchas recaídas en pues en las fobias. Entonces, siempre realizar ejercicios de exposición de forma regular al paciente para prevenir esas recaídas. Ah, bueno, Alejandro Milo dice que solo llegó hasta donde dice técnicas propuestas, o sea, no le llegó el, todo el documento. Hola, Audrey. Es la 3, la número 3, la tercera clase. Sí, Tatiana. De hecho, esos ejercicios de relajación los vamos a poner en práctica nosotros, en el módulo 3. Sé que de pronto va a ser un poco difícil por el hecho de eh, estar, pues, desde lo virtual, pero la idea es esa, que ustedes pongan en práctica eso y también lo vamos a mirar.
Bueno, ya llegó todo el documento. Bueno, si por ejemplo quieren aplicar en sus pacientes esta técnica, lo primero es, por ejemplo, tener este modelo, ¿cierto? Que yo les pasé al chat. Pues el ejercicio clínico que les pasé para que lo pongan en práctica. Igual es una técnica que, como les mencionaba, parece muy sencilla, pero no lo es tanto, porque eso depende mucho también del paciente, del estilo cognitivo del paciente, del estilo de aprendizaje en relajación del paciente. Hay pacientes que te aprenden la relajación en 3 sesiones o en 2 sesiones, como hay otros que se pueden llevar más tiempo. Ojo acá, no es que solo nos vamos a centrar en esa técnica o en la desensibilización sistemática con el paciente. La idea es que mientras trabajamos esa parte, pues también abordar otras cuestiones clínicas como los pensamientos. Algo que a mí me gusta y que me ha funcionado, no se los pongo allí, pues porque la idea es que entendamos de lleno lo que es la desensibilización sistemática, es que podemos abordar una técnica de primera generación, como son pues la desensibilización sistemática, eso es de primera ola, de primera generación, con una técnica de segunda generación, que también es la que vamos a trabajar, ojalá nos dé el tiempo el día de hoy. Luego seguimos con otro modelo, que es con Hans Eysen. Eysen de pronto no es tan nombrado, no es tan sonado como pues Skinner y como Wolf con la desensibilización sistemática, pero también nos deja una aportación sumamente relevante. Principalmente, ¿por qué? Porque Einstein nos da una propuesta o nos da un modelo clave en esa primera ola que quizás los otros no nos dieron. Y es la característica principal de lo que es la personalidad. Entonces, Einstein fue una figura clave porque introduce a la terapia conductual un trabajo centrado en la aplicación de un conductismo, pero desde el tratamiento de los trastornos psicológicos. Él empieza entonces a hablar sobre cómo los trastornos psicológicos, como sobre cómo esas bases de la personalidad también podrían ser reformulados o ser cambiados, según Einstein, en el condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Hay muchos aportes a esa primera generación de Einstein. La primera es que Einstein entonces empieza a publicar un estudio donde él argumenta que la psicoterapia de pronto en ese entonces, estamos hablando de 1952, pues de esa década de los 50, donde se desarrolla esa primera ola, la primera generación, decía, en la psicología o la psicoterapia psicoanalítica, que él lo dijo, ¿cierto? De pronto no era tan efectiva porque no tenía una mejoría espontánea. Entonces esto impulsa ese desarrollo de un enfoque más basado en la personalidad, en la ciencia, como una terapia conductual. Fundamenta algo y es que él nos da una propuesta de que los trastornos psicológicos eran aprendidos a través del condicionamiento y que como eran aprendidos podían modificarse con principios conductuales. De hecho, esa relación con Wolf, con la desensibilización sistemática, pues de hecho, eh, Einstein apoyó y promovió el uso, aunque fue mucho después de la desensibilización sistemática de Joseph Wolf, la que acabamos de ver, como una técnica muy efectiva para tratar esos trastornos psicológicos más de corte fóbico, más de corte ansioso. Como les mencionó, Einstein nos propone algo y es el aporte de la construcción conceptual desde el marco teórico neoconductista, desde la psicología, es decir, es quien empieza a desarrollar el marco conceptual. Y Einstein se centra en aspectos más de la personalidad. De hecho, tiene un enfoque muy claro en lo que es la personalidad, el condicionamiento clásico y operante y la psicopatología. Empieza a desarrollar teorías sobre la personalidad que están basadas en los rasgos biológicos y empieza a aplicar, de hecho, en sus pacientes principios conductuales para explicar los trastornos emocionales. Para que no quede de pronto muy en el aire el tema, vamos a ir al descanso antes y vamos a entrar al descanso un poco antes, 10 minutos antes, ¿les parece? Para que podamos continuar con Einstein.
con el video que les voy a presentar y una explicación un poco más, aunque de pronto Einstein, con ese desarrollo de la personalidad, con ese desarrollo de la inteligencia, no es tan usado, pues de hecho ese modelo de la personalidad psicótico, extraversión, neuroticismo, pues hay una prueba de ello, de corte psicológico, pero pues no es tan usado hoy en día, aunque es muy famoso. Pues de pronto no lo usamos tanto, pero sí quiero que ustedes conozcan cómo Einstein empieza a estructurar la personalidad en el diagnóstico de de los trastornos. Y luego nos vamos con el surgimiento de USA en Estados Unidos para luego entonces tener el inicio de la segunda generación. De hecho, esa segunda generación es maravillosa. Pues todas son maravillosas, pero la segunda generación creo que es más de esa parte cognitiva. Vamos a ir al descanso. En el descanso, procuren realmente relajarse, estar activos de pronto en otras cosas diferentes al componente, pues como de, de una pantalla, de un computador. El descanso es primordial para el proceso del aprendizaje. Hola, sí, las presentaciones se comparten, están en el material. Allí está. Aproximadamente 20 minutos, Fernando. Bueno, mientras tanto, les voy a dejar el chat activado para que me comenten qué dudas tienen hasta los temas que hemos tenido, pues hasta el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de esas aportaciones de Einstein. Por acá estaba revisando algunas preguntas. Bueno, Graciela, la clase anterior, recordemos que hoy es la tercera clase, es decir, la clase del día de ayer y la clase de antier, se las comparten a ustedes a través del enlace de WhatsApp. En muchas ocasiones, pues en todas, de hecho, las suben a YouTube. Se las voy a compartir, no sé si todavía estará montada en YouTube, em, pero normalmente la suben allí donde está la playlist. Voy a mirar realmente si acá ya está. Sí. Entonces ya está la primera. Para que les voy a compartir un poco para que conozcan cómo conocer este. Más que fue hace 2 días, el 24. Esta fue nuestra primera clase, terapia cognitivo-conductual, con énfasis en métodos y técnicas de intervención. Esta es la primera clase, solo está esta. Van a subir paulatinamente mientras avanzamos en el diplomado de las otras, pero siempre al otro día les comparten, por ejemplo, la clase del día de hoy se los comparten a través del enlace de Zoom directo a pues al WhatsApp, al grupo donde todos están. Si alguien no está, entonces sí, pues yo no estoy en el grupo, si alguien le puede hacer el favor a alguno de sus compañeros compartirle el enlace, se lo agradecería. El enlace que les voy a pasar en este momento es este, de la primera clase. Esa fue la primera clase. Ayer fue la segunda. Ah, bueno, la de ayer también está. Bueno, voy a revisar. Vamos a mirar si está la segunda, no sé por qué no me aparece. Bueno, solo me aparece la primera en YouTube. Muy posiblemente esté la segunda pues en el enlace como tal que les comparten a ustedes de Zoom. Ahí lo pueden entonces ver. Mm, Sí, bueno, muchos repasan con la grabación. De hecho, pues sé que muchas personas, eh, sí, también. Por acá veo MA en psicología forense. Se puede también en esa fobia específica a hablar en público.
Entonces vamos a continuar. Voy a desactivar el chat, así como lo hemos hecho, y lo voy a activar en momentos donde debemos realizar la participación. Vamos a continuar con Einstein. Einstein, como les mencionaba, es un aporte realmente al enfoque cognitivo-conductual desde esa parte de la personalidad y desde esa parte más psicopatológica. Aunque en Einstein no vamos a profundizar tanto porque, aunque sí hizo aportes importantes, no es, digamos, el mayor exponente de la primera generación. De hecho, pues entonces nos menciona una teoría de la personalidad, que es de hecho la teoría de la personalidad de Einstein, trifactorial. Les voy a volver a compartir entonces la pantalla. Y eso fue un poco de Einstein, ya lo vamos a profundizar. Les voy a compartir el enlace del video que acabamos de observar. Einstein entonces se dio cuenta que para la psicología como una ciencia natural, como una ciencia objetiva, debía tener también unos rasgos basados en esa parte más centrada en el paciente, es decir, un plano más de corte de la personalidad. Entonces, siempre tuvo, digamos, un interés en ese modelo que ya vimos de la personalidad psicótico, extravertida y neurótico, pues que él le llamó PEN, y donde se centra en factores biológicos para cada uno. No nos vamos a centrar como tal en el modelo porque es muy amplio, pero que sí mencionaba que hay una herencia genética en el desarrollo de la personalidad de los pacientes, pues de los pacientes y de todo. Entonces, él empieza a sostener que se puede, pues que se puede contrastar de manera empírica esas diferencias a nivel psicológico, a nivel comportamental, porque son determinantes a nivel hereditario. Digamos que eso fue lo que finalmente llevó a Einstein a desarrollar investigaciones en temas más relacionados o centrados en la personalidad, pero que van un poco más allá, como la inteligencia, la creatividad, la relación entre los genes y la cultura, el comportamiento criminal, el comportamiento o los impulsos sexuales, la relación entre la personalidad y las enfermedades en general o las adicciones incluso. ¿Cómo es la estructura de la personalidad de Einstein? Nos propone cuatro niveles, donde el último nivel ya es un nivel como tal, el PEN, de la extraversión, el psicoticismo y el neuroticismo, donde pues usualmente ya no se usan estos términos, pero que decía, el primer nivel es donde se encuentran esas respuestas más obvias o las que se pueden observar durante una sola vez, que pueden ser unos rasgos característicos como tal de una persona. Por ejemplo, pues unas vivencias de la vida cotidiana no nos marcan, es decir, nos marcan, pero no nos hacen, no son rasgos generales de la personalidad. En el segundo nivel son esas respuestas que nosotros damos como hábitos, respuestas que son más o menos habituales. Por ejemplo, si se contesta un test por segunda vez, la idea es que se den respuestas similares porque se basan en la personalidad. Y en el tercer nivel son los actos habituales que se ordenan por rasgos, como una persona sociable, una persona impulsiva o una persona vivaz. Y en el cuarto nivel, ya es un nivel más amplio en el sentido de que ya se hace más general estos tres niveles anteriores, donde ya se encuentran esos superfactores que nos menciona Einstein. Einstein, relacionado con esa terapia conductual, pues defendía que las emociones y los pensamientos no eran el foco de tratamiento desde la terapia conductual, sino que lo que o en lo que nos deberíamos centrar, según Einstein, es en la modificación de la conducta que era clave para poder lograr esos cambios psicológicos perdurables en los pacientes, cambios realmente duraderos. El trabajo de Einstein, desde la terapia conductual, como les mencionaba, él empieza a sistematizar la terapia de conducta, pero también ayuda a establecer la terapia conductual como un enfoque basado
en la evidencia y en aplicaciones clínicas a los trastornos mentales. Como tal, Einstein no desarrolla técnicas terapéuticas propias, eso es muy importante tenerlo muy claro, pero sí promueve y sí valida científicamente muchas otras técnicas como pues las que ya vimos como la primera ola en la desensibilización sistemática con Wolf. Entonces su trabajo se basa siempre Einstein en el trabajo del aprendizaje, el condicionamiento operante, basándonos en los rasgos de la personalidad. Él empieza a utilizar esas técnicas de sensibilización sistemática de Wolf, como les refería antes del descanso, para trabajar las fobias, para trabajar la ansiedad. Se expone gradualmente, entonces, como ya vimos al paciente, a ese estímulo temido, el condicionamiento operante, también con el uso de refuerzos, la terapia de exposición, el modelado con bandura que ya vamos a entrar a conocer en la segunda ola, y el condicionamiento clásico con Pablo. Entonces, como tal, pues no solo se apoyó en estas técnicas que les acabo de mencionar, sino que también defendió que esos trastornos psicológicos podían explicarse a través de un proceso de aprendizaje, de un aprendizaje asociativo, y que no había necesidad, pues según Einstein, para recurrir pues a ese consciente como lo que hacía el psicoanálisis. Ahora llegamos a una parte muy importante porque creo yo que es uno de los mayores exponentes de la primera ola, la primera generación. Digamos que los que más resuenan son Wall y Skinner en Estados Unidos. Einstein sí tiene una aportación muy clave, como les mencioné, pero digamos que el más conocido siempre es Skinner. Entonces, ¿qué hizo Skinner? Miren que, por ejemplo, con Walt, estamos hablando que Walt fue en 1952. Acá hablamos de 1953. Son muy coetáneos en esa parte de la temporalidad. Hablamos entonces de ese conductismo en la primera ola con Skinner, que vamos a basarnos más en un condicionamiento operante que explica cómo ese comportamiento puede ser en los pacientes modificado por las consecuencias que nosotros tenemos de nuestros actos. Entonces Skinner empieza a desarrollar un enfoque científico, pero también un enfoque terapéutico de corte también experimental para entender esos cambios de la conducta en sus pacientes. Esta primera ola entonces se basa mucho, como les mencioné, en esa parte más conductual. ¿Cuáles son los principios del condicionamiento operante que de hecho ya habíamos mencionado? Los principios, esto simplemente pues es como un recuento. Es que esos principios es, primero, que el condicionamiento operante es una conducta que se va a aprender. Es una conducta que se va a mantener en función de los reforzadores o más bien de las consecuencias que le prosiguen a la conducta, que se basa en refuerzos, en castigos, refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo negativo que veíamos ayer para aumentar o para disminuir la probabilidad de aparición o no de una conducta. Que había también un rechazo a ese mentalismo de la época que Skinner no consideró los pensamientos ni las emociones como los causales de los comportamientos, no es que los haya excluido del todo, no, sino que no los consideró como unas variables y que solo estudiaba esas conductas medibles, observables, contrastables, comparables. Y es un aprendizaje basado siempre en las consecuencias, que no solo respondemos a los estímulos como el condicionamiento clásico de Pablo, que también trabajábamos ayer, sino que nosotros actuamos sobre nuestro entorno y el entorno nos refuerza o nos castiga. Para, para Skinner, entonces, realmente tenemos dos tipos de respuesta. Las distinguientes, que son respuestas que se provocan, y las operantes, que son las respuestas emitidas por la persona. Entonces, son dos aportes muy importantes. Acá entonces tenemos dos tipos también de condicionamiento. El tipo de estímulo-respuesta, que es un pues condicionamiento muy pauloniano, que también revisábamos ayer, pero tenemos otro, que es respuesta-estímulo, que es el reforzamiento, se correlaciona con una respuesta de tipo operante. El nacimiento del conductismo radical, ¿sí? Es con Skinner. Skinner empieza a dirigir su interés
al, al estudio de la conducta operante con los reforzadores y da una mayor relevancia a lo que sucede antes de la conducta. Para, para Skinner o desde ese conductismo más skinneriano, desde ese modelo más skinneriano, la conducta está controlada por los factores de tipo ambiental que nosotros aprendemos por medio de las consecuencias tras una emisión. Entonces ve al organismo como un todo y que también pues el método de desarrollo para estudiar la conducta es un análisis funcional de la conducta que está basado en diseños experimentales de caso único para evaluar la conducta y los efectos que tiene la conducta en el propio paciente, es decir, evalúa el impacto del nivel de, de, pues de conducta, de intervención que tenga la conducta en los pacientes. Entonces, realmente él creía sinceramente que esos procesos mentales internos no eran los responsables de originar la conducta humana, sino los factores externos que eran medibles, cuantificables. Acá, digamos que con Skinner pasa algo y es que en definitiva esas propuestas o esas hipótesis de la psicología debían ser comprobadas exclusivamente a través de las evidencias objetivas y no solamente a través de esas especulaciones. Acá se prioriza más la inducción frente a la deducción y Skinner como tal, algo importante es que no niega la existencia de variables, en sí las toma en cuenta, es decir, sí, es que hay pensamientos, hay emociones, pero que esas variables no son las mediadoras según este modelo o no son las facilitadoras o causantes de la conducta como tal, de una conducta en un paciente. Da realmente un lugar a lo que es el análisis experimental de la conducta no solamente a pacientes, sino también a problemas sociales, educativos, a cómo se ve el retraso del desarrollo y el porqué, a una conducta infantil que de pronto es una conducta errática, a un comportamiento antisocial. Y algo que sí nos aporta mucho es esa ingeniería de la conducta, una aplicación de ese análisis conductual a esa modificación de la conducta en sectores más generales, hospitales, aulas, trabajos, etc. Ese análisis conductual aplicado nos proporciona varias cosas. Lo primero es que nos da técnicas y programas basados en el control de contingencias. Lo segundo es que ese análisis funcional es el elemento base o el elemento cardinal en el proceso de evaluación conductual y es la línea base para la formulación del caso, el problema para la intervención, de dónde vamos a partir. Y también tiene un interés sobre esos datos más objetivos del paciente. De hecho, pues Skinner también nos habla del contexto, de la importancia del contexto. Saca pues un libro que es La conducta verbal, así se llama, y pues empieza a decir que el lenguaje como un instrumento de nosotros como seres humanos nos ha también propiciado un avance significativo, pero que también el lenguaje nos controla por medio del ambiente y el efecto que también tiene el lenguaje sobre las personas. Entonces, importante tener en cuenta, estas, esta primera generación de terapeutas tienen unos rasgos comunes. Recordemos que igual tenemos algo y es que continuamos con esa parte más experimental de la conducta. Ya hay una aplicación clínica, es decir, lo que teníamos antes de pronto no era desde lo clínico, pero que sí empieza a trabajar ya desde o de laboratorio a un concepto más de la terapia en general. Ese es un resumen de la primera generación. Entonces tenemos surgimiento en Inglaterra, en Sudáfrica, en Estados Unidos, con cada uno de los autores, y que tenemos una evolución significativa. Es decir, sí habíamos partido de las raíces con Turdain, con otros autores que ya habíamos mencionado el día de ayer, pues de raíces históricas que nos dan una progresión de estas tres generaciones, en especial la primera generación, que marca pues, un hito importante en la historia de, de la conducta.
Recording in progress. Vamos con lo que es la segunda generación. La segunda generación tiene un aspecto de la terapia cognitivo-conductual más cognitivo. Ya sí podríamos hablar de papel de la segunda generación, es un papel más cognitivo. A partir del desarrollo de las terapias de esa primera generación que estábamos viendo, se logran cambios importantes en la conducta de los pacientes. Pero el grupo de terapias que veíamos pues de primera generación empiezan a mostrar que pues realmente las estrategias no daban respuestas a lo que era la parte más cognitiva, a lo que eran esas variables que de pronto en esa primera generación no tenían tan en cuenta. Entonces, por esa razón surge pues hay una ruptura también de ese paradigma, porque ya se pone en un contexto o ya se pone como en la bandeja como se dice coloquialmente, pues esa parte más del corte cognitivo. Entonces ya las investigaciones ya no solamente eran en el aprendizaje asociativo, estímulo-respuesta o las consecuencias de los reforzadores, sino que ya lo que pretendía era analizar esos fenómenos de la mente, como la memoria, el aprendizaje, cómo era el conocimiento, cómo eran esas representaciones de cada paciente, esas representaciones mentales. Entonces acá hubo un cambio epistemológico, por eso les digo que solo hay o solo se consideran tres generaciones, porque para que exista una nueva generación ya hay una ruptura o un cambio epistemológico del modelo. Y ya hay unas variables causales que de pronto, como les mencionaba en la primera generación, no tenían. Recuerden que previo al surgimiento de este grupo de terapias, se había construido una conceptualización muy monista del paciente. Es decir, se concebía al paciente como un todo que, que respondía solamente a las variables contextuales de un aprendizaje asociativo, al ambiente en el que la persona se desenvolvía. Entonces, esta terapia de segunda generación cambia esta visión y nos propone que los seres humanos actuamos en correspondencia con lo que pensamos, con lo que sentimos, es decir, ya es la forma de significar el mundo que se determina por el actuar de nosotros y cómo interpretamos el mundo. Entonces, en ese sentido, el grupo de terapias de segunda generación comienza a tener estrategias que están orientadas a modificar los pensamientos, que vamos a ver entonces varias formas, el modelo de Beck, que es muy interesante, y que no solamente así lograríamos un cambio del comportamiento, lo que decíamos a la entrada pues de nuestro diplomado. Nosotros tenemos comportamiento, emoción, y tenemos cognición, que al modificar un solo elemento de esa triada podemos modificar también el resto. Entonces, que la idea es aplicar técnicas para poder regir esos elementos en los pacientes. La, es sumamente importante tener en cuenta, pues, esta segunda generación, principalmente porque tenemos un cambio en el paradigma. Para comprender mejor lo que es la segunda generación, vamos a ver un ejemplo. Entonces, tenemos a Juan. Vamos a poner en el rol terapéutico. Así más o menos es la visión que tiene la segunda generación de los pacientes. Entonces, revisemos el caso de Juan. Supongamos que Juan es un estudiante que tiene dificultades, que de hecho ahora también estábamos, o alguien me hizo la pregunta sobre si la desensibilización sistemática sirve para la fobia específica o una fobia o un pánico, hablar ese, pues un pánico escénico, sí, la desensibilización sistemática sirve. Sin embargo, también debemos utilizar esta parte de lo que es la segunda generación. Entonces, tenemos a Juan, un estudiante, como muchos, que le temen hablar en público. Pero entonces Juan no enfrenta su fobia, Juan no enfrenta ese componente ansiógeno, entonces ya está perdiendo a nivel académico ese desempeño bueno que tenía. Entonces su desempeño académico está empeorando cada vez más. Cuando Juan tiene que pasar al frente, cuando su profesora le dice, bueno, Juan, tienes que exponer un tema en especial. Juan evita y comienza a pensar. Miren que entonces ya no solamente es la conducta, ¿cierto? Ya piensa algunas cosas como cuáles.
se van a burlar de mí, voy a hacerlo muy mal, me están mirando y me estoy poniendo muy rojo. Y empieza él mismo a pensar sobre sus propios pensamientos, valga la redundancia, a anotar sus pensamientos y esos pensamientos es lo que también lo pone mucho más nervioso, activa esa parte psicofisiológica, empieza la sudoración, empieza la taquicardia y empieza entonces a querer evitar la situación. ¿Qué hace? Lo que hace Juan, así como muchas personas, es decirle a la docente, como, bueno, me siento enfermo, me voy a retirar del lugar. Es una conducta de evitación. Recordemos lo que mencionaba la teoría bifactorial de Mower. No sé si ustedes lo recuerdan, que lo explicábamos de hecho ayer, que Mower nos propone o nos dice que una persona tiene una teoría bifactorial. Primero un condicionamiento clásico de la situación y luego un condicionamiento instrumental, que sería el condicionamiento operante, con las consecuencias, los reforzadores. ¿La consecuencia cuál es? Un reforzador negativo. Pues se le quita algo que al paciente le da miedo. En este caso se evita el contacto en público, pues de hablar en público. Entonces Juan se retira del lugar cuando la docente le dice, bueno, te puedes ir. Y esto es lo que alivia momentáneamente el malestar. Y este alivio momentáneo es lo que va a seguir reforzando la conducta. Miren que nosotros en esa segunda generación no desvinculamos el condicionamiento. Sí lo ponemos también a prueba o lo ponemos en práctica. Pero ¿qué pasa? Ya ponemos una variable que son los pensamientos y las emociones. Entonces, a largo plazo, lo que está haciendo es que Juan tiene, pues, mal desempeño académico porque siempre tiene conductas de evitación y nunca puede exponer en clase, lo que claramente, pues, va a afectar su nota académica. Entonces, supongamos que Juan está siendo intervenido por ustedes desde un modelo o un enfoque clínico de segunda generación. El profesional, que son ustedes, ¿qué debe hacer? Debe identificar cuáles son esos pensamientos que están causando en Juan las conductas y poderlos modificar para que así esas conductas en Juan, pues, se puedan cambiar, se pueda generar otros pensamientos, otro tipo de comportamientos. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que hace el psicólogo de la segunda generación es debatir esos pensamientos, un modelo de pues de cuestionamiento socrático. Entonces, por ejemplo, se pregunta Juan, por ejemplo, ¿cómo sabes con certeza que se están burlando de ti? Miren que acá tenía un pensamiento, se van a burlar de mí. Se confronta. ¿Qué pasaría si pensaras que no se están burlando de ti, sino que tus compañeros se ríen porque estás comentando o porque están comentando alguna otra situación que les parece muy cómica? ¿Qué pasaría si pensaras que tus compañeros te están mirando porque realmente les interesa lo que tú estás diciendo en clase, tu exposición? Entonces, fíjense que en este ejemplo, el terapeuta es quien intenta debatir, quien intenta formular preguntas que estén orientadas a que la persona, que el paciente cambie la forma en cómo está interpretando la situación en particular y que eso se puede realizar a partir de diferentes técnicas. Pues dos de ellas son, primero, los autorregistros cognitivos. Sería entonces algo ideal para Juan, para que él colocara, bueno, cómo son los pensamientos automáticos, que ya vamos a entrar a conocer los autorregistros. Y el descubrimiento guiado. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál sería, pues, cuál podría ser un resultado positivo desde la terapia de segunda corte o de segunda generación, Juan? Es afirmar o cómo sabemos que las estrategias están siendo fructíferas, que están funcionando. Es que Juan pues, cada vez que Juan eh, vaya a pensar o cada vez que piense que se van a burlar de él, Juan piense que los demás compañeros pueden estar riéndose de otra cosa diferente a él, que no se adjudique, por ejemplo, esas características, porque muy posiblemente eso es lo que genera también la habitación, ese juicio social, y que no necesariamente tiene que estar, pues que se están burlando de él, sino que se están burlando de algún otro componente. Entonces, la idea es que el consultante, la idea es que el paciente, pues reemplace ese pensamiento que es disfuncional, ese contenido de pensamientos, por otros mucho más racionales. Dos de la terapia, pues dos de las terapias
Dos de las terapias de la segunda generación más importantes son la terapia cognitiva de Beck y la terapia racional emotivo-conductual con Albert Ellis. Sin embargo, también tenemos a Bandura. Ambas, tanto la de Beck como la TREC de Ellis, son herramientas conductuales que hacen, digamos, un énfasis, que ese énfasis recae más en la modificación de pensamiento. Entonces, ellos que decían, si yo puedo modificar mis pensamientos, puedo modificar también mis emociones y mis comportamientos. Entonces, esta segunda ola, con estos tres que de hecho pues ya no nos da el tiempo, pero mañana vamos a ver a Albert Bandura, Albert Ellis y Aaron Beck y ejemplos de cada uno. Entonces, pues por lo pronto les aviso que mañana sí vamos a utilizar el material opcional, pues el material que ya hemos venido trabajando, que de pronto les he compartido pues como algunos casos clínicos, porque sé que todavía muchos no tienen el material opcional, pero que mañana sí, a partir de mañana, entonces pues esto es un aviso que sí ya vamos a trabajar pues como con el material, con estos tres, con un enfoque de los tres, con Albert Bandura, con el Berelis y con Aaron. Entonces, esa falta de respuesta a los interrogantes sobre los procesos que mediaban entre la percepción y entre la reacción, y también esa poca efectividad que vieron en las terapias puramente conductuales, ortodoxas, es lo que lleva a considerar a estos tres señores, pues lo que es la variable del pensamiento, de la cognición, pues un estímulo que ya va más de ese procesamiento de la información y mencionan entonces que son los patrones o esos pensamientos anómalos, esa entrada de la información anómala, pues que ya son los esquemas, las estructuras, los procesos de pensamiento, los pensamientos automáticos, pues pensamientos distorsionados, los que van a causar el sufrimiento y el malestar en los pacientes. Entonces, el objetivo acá en la segunda ola de terapia cognitivo-conductual es el cambio en la cognición y en la emoción que está promovida también por una conducta desadaptativa, pero que mencionaban, bueno, cambiando los pensamientos de un ser humano, puedo cambiar también los otros dos. Entonces, vamos a leer, mañana vamos a trabajar pues sobre estos tres, van a leer un poco sobre lo que son los modelos de segunda generación, a Aaron Beck, a Albert Bandura, con la terapia, perdón, con esa parte más del aprendizaje vicario, de un modelo más social, y a, a pues también a Albert Ellis con la T, con la TRE. Primero era la TRE, terapia racional emotiva, luego surge la C, terapia racional emotivo conductual, con una técnica que es la técnica ABC. Vamos entonces a mañana a utilizar el material opcional para las personas que eh, pues están en ese proceso también un poco de espera porque sé que pues la coordinadora Paula tiene mucha recepción de mensajes, entonces sí, un poco de espera, pero espero entonces que mañana ya la mayoría lo pueda tener, aunque por lo que vi hoy, muchos ya lo tienen. Bueno, entonces mañana tienen dos tareas por ahora. La primera es leer sobre los tres y la segunda es de pronto descargar ese material para que sea mucho más fácil el acceso para la clase del día de mañana. Espero que estén muy bien. Recuerden entonces repasar sobre la segunda generación. Y recuerden también que las clases están subidas también en YouTube, que de pronto no está la de ayer, pero sí, paulatinamente la van a ir subiendo para que estén pendientes. Bueno, entonces me despido, espero que tengan una muy bonita noche y nos veremos mañana. Chao.